¿Cuántos creen que necesitan que Dios construya su hogar? Los otros vienen bien, ya construidos, terminadito. ¿Sí? Una reconstrucción del hogar, ¿no? También. La reconstrucción del hogar. ¿Cuántos creen que Dios hoy puede empezar a hacerlo? ¿Ustedes van a formar un hogar? ¿Ustedes están formando un hogar? ¿O están formando un hogar? ¿Estás haciendo bien? No sé. ¿Están formando hogar? ¿Estás formando hogar? ¿Estás formando hogar? ¿Estás dispuesto a formar hogar? Algunos pueden estar pensando, yo no formé mi hogar, no lo tengo, yo soy papá, yo soy abuelo, yo soy abuela. No, el Señor tiene que seguir construyendo nuestro hogar cada día de nuestra vida. Todavía me estaba acordando, en el año 1986, muchos de ustedes no habían nacido. Les voy a contar una historia. Muy probablemente si yo hubiera puesto ahí, si pongo el videito se van a dar cuenta todo lo que era. Había un teletransportador, se llamaba Challenger. Si yo te digo Challenger, ¿te suena? Sí, no es una pelea, no es un desafío, no es nada. Era un cohete espacial, por decirlo de alguna manera, que decidió llevar a un lado del espacio a 7 personas, ¿viste? Y lo transmitieron en directo, sale el cohete, está todo el mundo mirando, 73 segundos duró en el aire el cohete espacial Challenger y estalló a la vista de todo el mundo. Pongan tele, la gente que estaba ahí. Y yo no me olvido más el sonido de la gente haciendo una cosa así, un poquito más agudo todavía, ¿no? Cuando analizan, mueren las 7 personas que van como tripulantes, desastre total, primera y única vez que se realiza algo así, y última. Y cuando analizan los restos del cohete espacial, descubren que el fallo estaba en una pieza que valía 50 centavos de dólar. Vamos a redondear, 700 pesos. Un fallo en una pieza que salía 700 pesos de hoy en día hizo que se cerrara todo un proyecto que tenía Estados Unidos. Una pequeña cosa puede hacer un gran desastre. ¿Cuántos saben? Las familias que formamos, vos y yo, a lo largo de los años, aún los más jóvenes, los que van a intentar formar familias, aún los niños que hoy están acá, los adolescentes, jóvenes, los adultos que han pasado por familias rotas, todos necesitamos un proyecto de parte de Dios para crear una familia, para poder construir una familia. ¿Hay un proyecto de Dios para tu familia? No tengo la menor duda. Dios no deja las cosas libradas al azar. De hecho, la Biblia nos cuenta el propósito de Dios desde el inicio es crear una familia. Recién hablábamos antes de comenzar de que Dios lo primero que hace con el ser humano es crear una familia, un matrimonio para que tengan hijos y esos hijos sigan teniendo otros hijos. Cuando cierre todo este ciclo en la primera etapa de la humanidad y siga después la eternidad, todo termina en una gran boda, todo termina en una gran familia. Dios sigue adoptando hijos con los cuales hace una iglesia universal, que es la esposa de Cristo, que terminará en las bodas con el Señor Jesucristo, ¿viste? Entonces, todo se trata, cuando vos ves la palabra del Señor, toda la imagen que usa Dios todo el tiempo es una imagen de familia. No tengo la menor duda que para Dios la familia es importante. De hecho, cuando Dios se revela para que nosotros alcancemos a comprender un cachito de lo que es Dios, se presenta como padre, se presenta como hijo.
Entonces es un concepto familiar básico para que nosotros podamos comprender la grandeza de Dios. Si no, imagínate si aún no comprendemos un montón de cosas de Dios y las vamos a comprender jamás. Si no nos hubiera hecho esa bajada a tierra de lo que es Dios, ya es como un papá, está el hijo y va a pasar esto, lo entenderíamos mucho menos. Por lo menos yo lo entendería mucho menos. No sé vos, pero yo lo entendería mucho menos. Estaba leyendo esta semana algo de la historia del rey David. Creo que todos conocemos algunas historias del rey David. Es un hombre tremendamente admirado, ¿no es cierto? Cuando vos analizás la vida del rey David, un montón de capítulos se nos cuentan en la Biblia acerca del rey David. Hay una cantidad de logros tremendos, pero cuando analizamos la vida familiar del rey David, la vida familiar del rey David te la sintetizo así: desastre. ¿Cómo? Desastre. Un gran rey, un gran estadista, un gran hombre de Dios, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y sin embargo, a lo largo de toda la vida, él falla para formar lo que es una familia, ¿no? Es muy interesante que cuando David arranca su reinado, tiene un encuentro con Dios y Dios le hace una promesa, ¿no es cierto? En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11, le dice lo siguiente: ahora el Señor te hace saber que Él será quien construya tu casa. Eso se lo dice a David cuando David es un hombre de apenas 31 años, es un joven, es un hombre adulto, pero tiene 31 años, ¿no? Y le dice: ahora el Señor te hace saber que Él es quien quien te construya una casa. Tremenda promesa para un hombre de Dios, para una mujer de Dios. ¿A cuánto le hubiera gustado que se le apareciera un ángel o venga un hombre de Dios o una mujer de Dios, se le pare delante y dice: tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida, Dios va a construir tu hogar? ¿A cuánto le hubiera gustado? Bueno, tengo un mensaje de parte de Dios, Dios quiere construir tu hogar. Dios tiene un proyecto para construirte casa. Y cuando estamos hablando de casa, no estamos hablando de ladrillos, no somos tan pequeños en nuestro pensamiento. Estamos hablando de un hogar constituido del corazón de Dios y traído a tu casa, a tu presencia, a tu persona, a tu esposo, a tu novia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, que tal vez ni sepan quién vas a ser, tus tataranietos y todos aquellos que sigan generación tras generación, porque la historia no se termina con nosotros. El Señor tiene un proyecto para tu vida y el Señor tiene una promesa para construir nuestros hogares. Hay un proyecto y una promesa de parte del Señor para construir tu hogar y el mío. Eso está en la palabra del Señor. Esto es una realidad absoluta que se repite a lo largo de toda la Escritura. No sé cuántos de nosotros hemos tenido posibilidad, yo creo que todos hemos tenido posibilidad de construir nuestra casa o hacerla construir o hacer algún tipo de arreglo, ¿no es cierto? Han pasado por casa tal vez albañiles, constructores, arquitectos, no sé, carpinteros, ceramistas, ¿qué más? Pintores, plomeros, gasistas, techistas, bueno, un montón de cosas, ¿no? No sé si a ustedes les pasó alguna vez, uno siempre está contando la moneda, ¿no es cierto? ¿Cierto? No. El problema es que no cuentan la moneda algunos. Bueno, siempre estamos contando la moneda y te viene el albañil, el pintor y te dice: necesito que me compre tal cosa. Y nosotros, te voy a decir una palabra en griego, de puro pichuleros que somos. ¿Me explico con la palabra pichulero? Pichulero es amarrete, ¿sí? Por abaratar los costos, ¿qué hacemos? Le traemos el cosito que en vez de los 5 pesos vale 50 centavos. Y le llevamos ese flexible que nos dijo, el ferretero, casi se me escapa el nombre, que nos dijo el ferretero, que trae porque con este vas a andar bien, ¿viste?
O esta pintura, ¿sabes qué? Esta pintura no es tal y tal y tal, que tiene 40, 50, 60 años de trayectoria, sino esta que anda bárbara, ¿viste? Y vos la pintás y le pasaste 7 manos de pintura y a los 3 meses la pintura está enrollada así como si fueran los rulos de una rubia que quiere salir a bailar esa noche. Se me acaba de ocurrir. ¿Nunca te pasó esto? De puro pichulero, le damos materiales equivocados a una persona que sabe hacer las cosas bien y lo echamos a perder. Vos y yo tenemos al mejor constructor de hogares en nuestra vida. Y él está empeñado en hacer las cosas bien. Me llama la atención, esta semana tuve algunas conversaciones con algunos están acá sentados, no se preocupen, todavía no nada. Pero esta semana y la anterior tuve algunas conversaciones que tienen que ver con lo familiar, ¿no? Y 1, 2, 3 me dijeron lo mismo. Mira, conocemos al Señor hace un montón de tiempo, mi familia conoce a Dios hace un montón de tiempo, vamos a la iglesia hace un montón de tiempo y recién ahora estoy aprendiendo a cómo se construye una familia. Escuchando una vez, estaba leyendo la historia de David y estar meditando algunas cosas, me trajo la palabra, me permitió ir edificando la palabra que te quiero compartir en esta tarde. No tengo la menor duda que hay acciones que vos y yo podemos hacer para poder favorecer lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía, para producir una familia maravillosa, mayor y mejor que la que hemos soñado jamás. No sé qué tipo de familia vos tenés en tu mente, tal vez nunca pensaste qué tipo de familia querés tener. Tal vez sos niño, sos un adolescente, o pasaste esto porque es normal y está entre nosotros, pasaste por una frustración, por otra, o estás en medio de una crisis determinada y decimos, no tengo mucho plan, la verdad que no tengo mucho plan, que sea lo que Dios quiera. ¿Cuántos tuvieron este pensamiento? Bueno, que sea lo que Dios quiera. Tengo una vida, a ver, levante la mano, porque lo quiero conocer. Bien. Lo que Dios quiere es que tengas seguridad hogar. Eso es que sea lo que Dios quiera. Bueno, me ha levantado la mano, porque les quiero mirar los ojos. Lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para tu vida es que tengas un gran hogar. Y hay un montón, ese es el plan de Dios. ¿Cuántos celebran el plan de Dios? Celebrás el plan de Dios. Ok. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué tipo de pintura le vas a dar? ¿Qué tipo de flexible le vas a comprar para que Él pueda hacer esa cosa maravillosa, ¿no es cierto? Porque ¿sabes qué? Si Él no lo edifica, si Él no lo hace, la misma palabra del Señor lo dice. Si Dios no se mete en el tema, en vano hacemos las cosas nosotros. Pero Dios, como lo dijimos desde el principio, no hace las cosas solo. Nos usa a nosotros y nos involucra a nosotros. Porque para que pudiera yo tener una familia, me involucró a mí, e involucró a Marcela, e involucró después a nuestros hijos, y va a involucrar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos. De eso se trata cómo funciona el corazón de la edificación de una familia. ¿Cómo recibe David esta palabra? ¿No? Cuando David recibe esta palabra, que es una palabra maravillosa, Dios te va a edificar una casa. Él está preocupado, él está ocupado, eso lo acabamos de leer en el capítulo 7, del capítulo anterior. Él está alineado con la palabra del Señor, él está alineado con la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que pasa el capítulo anterior? David trae el arca que estaba fuera de Jerusalén y la trae a Jerusalén, que es el arca, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Entonces él está ocupado en traer la presencia de Dios a Jerusalén y tiene una gran idea. Dice, no puede ser, todos tienen casa y Dios no tiene casa, yo le voy a hacer casa. Entonces ahí es cuando irrumpe Dios y le dice, mira querido, se lo dice muy elegantemente, le dice, mira querido, estás muy equivocado, yo estoy preocupado y estoy ocupado en hacerte casa a vos. Pero él está ocupado y preocupado, David,
en traer la presencia de Dios. Y eso a mí me habla muchísimo y es lo primero que te quiero compartir como un factor determinante que favorece la edificación del hogar, es interesarnos en la presencia de Dios. Vos y yo necesitamos interesarnos en la presencia de Dios. Dije que tenemos que interesarnos en la presencia de Dios, que se manifieste en nuestras vidas. Él quiere ocuparse de hacer una gran obra para Dios. Y me encanta esto porque Dios no interrumpe. Él está pensando en planos. David piensa en planos para hacer un edificio. Y Dios le interrumpe y le dice, yo no quiero planos, yo tengo planes para vos. Vos y yo podemos tener planos para Dios. Y está bien que nos ocupemos en sus cosas, porque a lo largo de toda la palabra, Dios nos dice, y Jesucristo lo sintetiza bárbaramente, diciendo, busquen primero el reino de Dios y que se haga su justicia, y el resto de las cosas que va a pasar van a ser agregadas. Entonces, cuando vos y yo nos ocupamos en traer la presencia de Dios al hogar, que no es que la que tenemos que traer, decir, oh Dios, ven aquí, ¿dónde te busco? ¿Dónde te encuentro? No, Dios está en todos lados, Dios está en tu corazón, Dios está acá, Dios está al lado, Dios está en todos los lugares. La diferencia es que Él reina donde uno le abre el corazón para que Él reine. ¿Me explico? ¿Me seguís hasta ahí? Es una bendición de parte del Señor. Entonces, tenemos que dejar de hacer nuestros propios planes y empezar a abrazar el plan de Dios para nuestro hogar. Y ahí todo va a empezar a cambiar. Tenemos que interesarnos en que la presencia de Dios se manifieste en nuestro hogar. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo actúo eso? Y bueno, aplicando paciencia, fruto del Espíritu, ¿no? Trayendo paz a mi hogar. Cuando hay una mala contestación, respondo con amor. ¿Cómo puedo contestar con amor, verdad? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo manifestar? Callarme la boca. Contar hasta cuántos cientos de miles. Los necesarios. Cuando me ofenden, ¿qué tengo que hacer? Perdonar y desofenderme. ¿Vos crees que vas a invocar la presencia de Dios de otra manera? La presencia de Dios se convoca por medio de la paz, por medio de la reconciliación, por medio del perdón, por medio del dominio propio. ¿Tratas mal? ¿Qué hago? Me domino yo mismo. ¿Para qué? ¿Para no reventar al otro? No, para que la presencia de Dios se manifieste en mi hogar. Entonces empieza a fluir la paciencia de Dios. El buen trato favorece la acción de Dios. No es la unción profética. El buen trato favorece la acción de Dios en un hogar. Una sonrisa favorece más que un montón de cosas. La bondad, la mansedumbre. ¿Cuánta gente mansa hay acá? A ver, levante la mano. Eduardo, ¿vos sos manso? Te felicito. Yo le doy un aplauso a Eduardo, que se lo merece. Porque cada uno dice, no sos manso. Sí, no, vos sos manso. Bueno, no digo nada. Hijos, ¿cuántos hijos que todavía tienen padres hay acá? ¿Cuántos hijos que todavía tienen padres hay acá? Honren a sus padres. Chicos, sacudí a tu pibe que está al lado tuyo. Honren a sus padres. Honren a sus padres, respeten a sus padres. Ahí se manifiesta la presencia de Dios. Padres, ¿cuántos padres hay acá? No hagan enojar a sus hijos, eso lo dice la Biblia. No hagan enojar a sus hijos. Así se manifiesta la presencia del Señor en la vida de la gente. Trabajar honestamente, estudiar para saber, no para pasar un examen. Ahí se manifiesta la presencia de Dios en el hogar. Estamos buscando lo automático, lo espectacular.
lo místico, lo misterioso. Y la presencia de Dios en el hogar se manifiesta por estas cosas que son fruto del Espíritu Santo de Dios. Ahí se manifiesta la presencia del Señor. Vos y yo necesitamos interesarnos en la presencia de Dios en casa. Menos invocación y más acción. No digo que tenemos que dejar de orar. Y no digo que a veces los problemas vienen de afuera, vienen de las relaciones con las cuales nosotros convivimos, que vienen porque nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro vecino, lo que fuera. Yo no digo a espaldas de eso, pero nuestra reacción cambia el ambiente de nuestro hogar. Los que estamos casados lo sabemos, los que tenemos hijos lo sabemos. Los que tenemos padres lo sabemos, los que tenemos hermanos lo sabemos, en la iglesia lo sabemos. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del Señor para la vida de la gente. Necesitamos interesarnos por la presencia del Señor en nuestro hogar. Amén. David tiene 31 años cuando recibe esta promesa. Pasan un montón de años, 40 años pasan, y David está a punto de morir. ¿Qué hace David? David se pone a recordar las promesas de Dios. Y es muy interesante cuáles son las últimas palabras del rey David. Ya un hombre grande, para aquellos 70 y pico de años, los que ya... Vos estás bárbaro. Al lado de cómo está David, estás bárbaro, en serio. Estás bárbaro vos. Él mira atrás y recuerda la promesa y empieza a evaluar lo que está pasando en su casa. Y en 2 Samuel, cuando está terminando la historia del rey David, en el capítulo 23, versículo 5, dice lo siguiente. Él evalúa su hogar y dice así: aunque no es así mi casa para con Dios, ¿qué dice? No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho pacto perpetuo conmigo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Dios le quiso construir un hogar a David. ¿Estamos de acuerdo? Se lo había dicho 40 años atrás. Pero David usó algunos materiales que estaban fallados, eran inservibles, defectuosos, cosas que él no se esperaba que Dios pudiera hacer algo con eso. Cuando uno mira la vida de David, se sorprende, porque ve, como yo te decía recién al principio, ¿no? Es un hombre, todo esto lo dice la palabra del Señor, es un hombre que tiene el corazón como el corazón de Dios, es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, es un gran adorador, es un excelente escritor, es un fabuloso poeta, es profeta, es rey, es un estadista, es un conquistador, lleva los límites de Israel a lugares que nunca después volvieron a conocer esos límites. Ni en la actualidad Israel fue tan grande como en el reinado del rey David. Era un maravilloso pastor. Fue un escritor extraordinario, fue un hombre de batalla, enriquece al país de una manera extraordinaria. Pudo llevar la presencia de Dios a Jerusalén. Ese hombre pudo llevar la presencia de Dios a Jerusalén, pero no pudo llevar la práctica de la fe que él tenía en su Dios a su propia casa. No pudo llevar la práctica de la fe que él tenía en Dios a su propia casa. Y eso es algo muy triste. Cuando analizamos la vida pública de David, es maravillosa. Pero cuando vos y yo leemos en la Biblia que por algo quedó escrito, la vida privada del rey David, lo que pasa puertas para adentro, lo que pasa con su esposa, esposas, y lo que pasa con sus hijos y sus hijas, realmente es un desastre. Y esto nos enseña que vos y yo favorecemos la construcción de Dios de nuestro hogar cuando tenemos realmente una creencia y una fe que es real y es práctica. Que lo que conocemos lo ponemos en práctico.
que es real, que no es un pensamiento, que no es algo intelectual, que lo que conocemos de parte de Dios, que está en su palabra, hacemos todo el esfuerzo cuando no nos sale naturalmente de ponerlo en práctica. ¿Me seguiste hasta acá? Porque podemos tener una fe extraordinaria en nuestra mente. Podemos tener una fe extraordinaria en nuestras emociones. Pero cuando no la podemos bajar a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo, ahí empieza el gran desastre. Sin ánimo de crítica, porque está escrito en la palabra del Señor, ¿no? Pero me gustaría con vos analizar algunas de las cosas que hace David, que no están buenas dentro de su hogar, y de las cuales deberíamos aprender. Aprender de lo malo, para hacer qué cosa? Lo bueno. Porque de las cosas malas tenemos que sacar buen aprendizaje. Ese primer rey que tiene varias esposas. Es muy interesante eso. Tiene una lejanía notable en su relación con sus hijos. Si algo de esto te pega, es buena hora. No quiere ponerle límite a sus hijos. No corrige a sus hijos y no los confronta, transformándose en cómplice aún de delitos de sus propios hijos. Y cuando analizamos la vida de David, él no sabe perdonar. Él decide no perdonar un montón de cosas. Y así le termina yendo en su vida. Y lo que es peor, y esto vos lo sabés, y yo también lo sé porque lo hemos visto, no solo en la Biblia, sino en nuestras vidas, es que todo lo que él hace lo repite en sus hijos. Él decide tener 2, 3, 4, 5 esposas. ¿Cuántas esposas tuvo su hijo? Muchas más. Cientos de esposas tuvo. Sus otros hijos igual. Y así sucesivamente. Entonces, él lo hace, sus hijos lo repiten, sus nietos lo repiten, porque todo lo que nosotros hagamos y no lo cambiemos y no permitamos, escuchame esto, no permitamos que lo redima, que lo rescate Cristo, todo se va a repetir en todas las generaciones que nos seguirán. Entonces nos tenemos que plantar y tenemos que pedirle a Jesús que intervenga en nuestra vida. Tenemos que permitir que intervenga en nuestra vida para que cambie nuestras vidas y entonces sí se van a cambiar las siguientes generaciones. Yo sé que las cosas que corté en mi vida no las tienen mis hijos. Vos lo conocés. Te estoy hablando a Marcela. Las cosas que yo decidí cortar en mi vida, mis hijos no las van a vivir. Dios me permitió ser libre de esas cosas, entonces mis hijos ya no tienen ese ADN adentro de ellos. Entonces nuestra fe y nuestras creencias no tienen que ser algo mental, sino que se tienen que trasladar a la vida práctica. ¿Me seguiste hasta ahí? Es imperioso que hagamos eso. Entonces, ¿creemos que Dios es paz? ¿Creemos que Dios es paz? ¿Lo vivís? ¿Creemos que Dios es nuestra alegría y nuestro gozo? ¿Lo vivimos? ¿Creemos que los problemas y las circunstancias problemáticas nos hacen crecer? ¿Cuántos saben esto? Que lo dice la Biblia. ¿Lo disfrutamos y lo vivimos? En medio de la situación a veces escandalosa de nuestras vidas. La palabra del Señor dice que hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo pasamos las enfermedades? ¿Pensamos que son para la gloria de Dios o entramos en esa vorágine rara que hay ahora que pareciera que todo es enorme? Ya nadie tiene un poquito de moco en la nariz o está resfriado. ¿Qué quieren ahora? Una bronquitis. Creo que me estoy engripando. ¿Cómo que creo que me estoy engripando? Tuvo un preinfarto. Yo también tengo un preinfarto. En este momento tengo un preinfarto. Es
Estuve casi embarazado 100 veces yo. Vos te reís, te estoy poniendo ejemplo en serio. Nunca llegué a eso. Nunca pasó. Pero entramos en una dinámica de llamar y de vivir cosas que no son como si fueran, pero mal. No por medio de la fe, sino por medio del temor, por medio de la miseria, por medio de querer vivir en un estado de pobreza, o por medio de querer vivir en un estado en el que el otro te tiene que cuidar, y en medio del estado de ser un pobrecito. Y hermano, hermana, Dios no nos llamó a ser pobrecitos. Dios nos llamó a ser hombres y mujeres que caminen por la vida para ver la gloria del Señor. Creemos que Dios proveerá, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo vivimos el momento en el que tenemos que pensar que Dios proveerá, no que Dios ya proveyó? Porque pensar que Dios proveerá cuando tenemos el bolsillo lleno, o la plata bajo el colchón, o la plata en la caja de ahorro, es fácil, pero creer que Dios proveerá cuando pareciera que no hay nada alrededor, eso es para hombres y mujeres llenos de la fe en Dios, que saben aplicar lo que dicen creer. ¿Me seguiste? Saben aplicar a su vida cotidiana lo que dicen creer. Entonces Dios se transforma en mi paz y vivo paz. Dios se transforma en mi proveedor y vivo bajo la provisión de Dios, o esperando la provisión de Dios. Entonces sí, como cantamos hoy, el Señor es mi pastor. ¿Y qué cosas me pueden faltar? ¿Qué cosas? Nada. Y nada no está refiriéndose a dinero. ¿A qué se está refiriendo? A todo. Cuando el Señor es quien me pastorea, nada me puede faltar. Entonces, aplico mi fe a los temas familiares, porque la presencia de Dios y la fe en Dios es para que la apliquemos en la familia. Y en eso estamos, porque yo entiendo que muchos de nosotros estamos en esa evolución de nuestra vida, y te felicito si está así. Yo sigo creciendo, sigo conociendo de manera mejor la presencia de Dios en mi vida, y sigo tratando de ponerlo en práctica cada vez más en mi vida. A veces me cuesta más, a veces me cuesta menos, pero creo que voy creciendo, ¿no? Ok. Creo que voy creciendo. Ahora, cuando vos te encontrás en la crisis de que crezco o no crezco, tengo que decidir crecer. ¿Para qué? Para favorecer el hogar que Dios quiere edificarte a vos. Porque vuelvo a esto, Dios te dice, tengo un propósito, y ese propósito es edificarte un buen hogar. ¿Lo puedes creer? Entonces apliquemos la fe a los temas familiares, a los temas económicos, a los temas de trabajo y a la resolución de los problemas y los conflictos que tengamos todos los días. ¿Cuántos, aunque sea por fe, pueden decir amén? Las dos cosas favorecen la construcción divina del hogar. El interesarnos por la presencia de Dios, dijimos, y el pasar de una fe intelectual, una fe mental, a una fe práctica. Pero también favorece otra acción nuestra, que es vencer los gigantes peligrosos que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen gigantes peligrosos en el corazón? Mira, yo conozco varios más. Yo tengo gigantes peligrosos en el corazón. Muy peligrosos. David vence a Goliat, pero no vence los gigantes que tiene en su corazón. David es capaz de derrotar a pueblos enteros de gigantes que él se vuelve a enfrentar, como se enfrentan cuando van a conquistar la tierra prometida, y él los vence, pero no vence a algunos gigantes que tenía en su corazón, que son los más peligrosos. Vos te hablás a vos mismo a veces, te hablás, te dirigís. ¿Cuántos se dirigen la palabra? ¿Te dirigís la palabra? Ok. ¿Por qué no te decís, tenés un gigante muy peligroso adentro? ¿No te hablas? Tenés un gigante muy peligroso. Yo tengo un gigante muy peligroso adentro.
¿Tiene nombre tu gigante? ¿Cuántos conocen el nombre de su gigante? Yo tengo 3. Conozco los 3. Lucho con ellos todos los días de mi vida. Y el día que creo que los vencí para siempre, ¿qué pasa? Ahí sale. ¿Cuántos tienen 1? 2, 3, más de 5, más de 10. Aprender a identificarlos, Aprender a identificarlos. Porque los gigantes del corazón son los que te agarran descuidados. Son los que no le pusiste nombre y apellido, entonces no sabés contra qué estás luchando. Mirá, David lucha y pierde con la codicia. David tiene todo. David es un hombre rico, pero quiere más. ¿Qué es la codicia? Te explicamos. Querer más, querer más, querer más y querer lo que no lo tiene. ¿Te suena eso actual? ¿Te suena? No, lo mío no es codicia, quiero progresar. Entonces, él tiene esposa. ¿Y qué quiere? Otra mujer. Entonces, cuando Dios... Es muy interesante. ¿Viste la típica historia de David con quién? Con Betsabé. Todos sabemos el nombre, ¿viste? Ya. No sabemos el nombre de la esposa, a lo mejor. ¿Cuántos se acuerdan del nombre de la primera esposa de él? No se acuerdan. Bueno, entonces te lo voy a decir. ¿Te acordás? Bueno, bien. Mical. Bueno, una de las hijas de Saúl. Pero es muy interesante porque esa es una historia incompleta también. La tenemos ahí como que es la hija de Saúl, pero después vamos a ir por él tiene una esposa. Y un día está haciendo... ¿Qué está haciendo? Nada. Está en la terraza. Dice, en la época del año, dice así la escritura, en la época del año que salían todos a hacer la guerra, David se levanta de dormir la siesta, mira así, y la ve a Betsabé, y dijo, quiero esa corderita. No estoy usando la ironía, se transforma así. Cuando Dios, ¿qué pasa? Va, toma a esa mujer, se acuesta con ella, tiene relaciones, la deja, sigue con lo suyo. Entonces un día le viene a la corderita, le aparece con el levante positivo. Entonces Dios le manda a un profeta, lo confronta y le dice, mira, te voy a contar una historia. Había un señor que tenía un montón de ovejitas y miró al campito de al lado, y en el campito de al lado había un señor que tenía una sola ovejita. Y agarró la ovejita y se la choreó. Y se la quedó. Y él no deja terminar de contar la historia, que le dice, a ese hombre hay que matarlo, dice David. Entonces el profeta lo mira y le dice, ese hombre sos vos. Vos te quedaste con la corderita. Codicia. Luchó con la codicia. ¿Y qué le pasó? La perdió. Cuando vos y yo tenemos la codicia en el corazón, la codicia de personas ajenas, la codicia de dinero, la codicia de vacaciones, la codicia de celulares, la codicia del ministerio, la codicia de esa ropa, la codicia de ese viaje, la codicia de ese auto, la codicia disfrazada de progreso. Sabemos diferenciar, ¿no? Lo que produce en el corazón. Eso no edifica nuestro hogar. Lucha y pierde, David. No solo lucha y pierde con eso, él lucha y pierde con la hipocresía. ¿Cuántos luchan y pierden con la hipocresía? Yo lucho y pierdo más de una vez con la hipocresía. Siguiendo la misma historia. Él lucha con la hipocresía y la pierde. Porque él se acuesta con Betsabé y queda embarazada. Entonces, ¿qué hace?
La mujer es la esposa de un general de su ejército. Es la esposa de un general de su ejército. ¿Qué está haciendo el general de su ejército? Está en la batalla. Entonces lo manda a llamar, lo manda de Franco a la casa. Y cuando llega de Franco a la casa le dice, bueno, anda a tu casa y anda a acostarte con tu esposa. ¿Por qué lo manda a acostarse con la esposa? ¿Por qué? Para ocultar lo que está pasando, ¿viste? Él ama a Betsabé. No, él no ama a Betsabé. ¿Qué está haciendo? Él quiere cuidar su reputación. ¿Cómo le llamamos a eso? Hipocresía. Entonces, Urias, así se llamaba el general, le dice, no voy nada, porque mis hombres están peleando la batalla. Y se queda ahí, se queda dormido como una fantasma que se queda enroscado en el piso al lado de la puerta, y no va nada, ¿viste? Y hace lo que hace David y nada, no sé qué hace David, lo manda de nuevo a la guerra y lo hace matar. Entonces lo hace matar y ¿qué hace? La toma a Betsabé como mujer embarazada. ¿Qué está haciendo? ¿Ama a Betsabé? ¿Ama a su hijo? Seamos honestos. ¿Qué está haciendo? Yo te cuento muy fácil qué es lo que está haciendo. Che, qué rey que tenemos. Mirá lo que hace. El general se murió, está la esposa embarazada y él se hace cargo. ¡Qué gran rey que tenemos! ¿Qué está haciendo? Careta, hipocresía. Así le va. Lucha y pierde. Y me parece muy interesante que cuando termina esa historia dice, y eso no le agradó al Señor. ¿Qué no le agradó? ¿Que se hiciera cargo de una mujer embarazada? No, que cuidara su reputación. Que quisiera quedar bien. O todos decimos, bueno, se quedó con la... No, macana. Él quiso quedar bien con todo el pueblo. Eso no le agrada al Señor. Entonces tenemos que dejar la hipocresía. ¿Cómo dejo la hipocresía? Y exponiendo mis luchas. Me pasa esto. Este es mi problema. Esta es mi debilidad. Dejo de mostrar que tengo energía cuando estoy vacío. Cuando estoy vacío y pido ayuda. No me muestro como el gran hombre o mujer de Dios. Cuando estoy triste, estoy mal y pido ayuda. No me muestro como una persona que estoy con los cascabeles dando vueltas. No muestro espiritualidad cuando estoy vacío por dentro. No me hago el qué, sino que venzo la hipocresía por medio de la confesión. Me está pasando esto y necesito ayuda. Entonces necesitamos vencer al gigante de la hipocresía, porque el gigante de la hipocresía destruye hogares. Tal vez el tuyo lo destruyó. El gigante de la hipocresía estuvo a punto de destruir nuestro hogar. El gigante de la hipocresía destruye relaciones con los hijos y con los padres, destruye iglesias, destruye empresas, destruye cualquier tipo de relaciones. No podemos luchar y perder contra el gigante de la codicia y de la hipocresía. Otro gigante con el que luchó y perdió David fue el de la indiferencia, el de la indolencia. Sus hijos se mandaron un montón de macanas. Tiene un hijo que se llama Amón, que se enamora de su media hermana Tamar y la viola. Vos pensás, vos tenés un hijo y otra hija que es medio hermana porque son de padres distintos y la viola. Y David, así te lo digo, léelo en la escritura, se hace el gil, se hace cómplice, no le dice nada, por no confrontar a su hijo, no le dice nada. Y tratamos por ustedes tendrían que ver porque algunos están desarrollándose de la historia y hacen así, ¿viste? Y los que no ya sabían la historia también hacen así, ¿por qué? Porque la conocen y saben que es una porquería. Pero cuando nosotros somos indolentes y no corregimos lo que está en nuestro hogar, estamos haciendo lo mismo. Cuando no confrontamos a nuestros hijos, cuando no confrontamos una situación familiar, estamos con lo mismo, somos indolentes. Está pasando algo en casa y me da lo mismo. Se me cae el techo, me da lo mismo.
Estamos mal económicamente y bueno, me da lo mismo, vamos a orar. No hay que orar, tenés que salir a laburar y no te alcanza con un laburo, te buscas dos. Y trabaja tu esposo y no alcanza, trabaja tu esposa. Y si trabaja tu esposa y no te alcanza, trabaja vos. Y si no, que trabajen los hijos. Es como se vino haciendo desde Adán y Eva. Trabajaban absolutamente todos. Entonces no puedo ser indolente con lo que me pasa. Y decir, bueno, no sé, será la voluntad de Dios para mi vida. No es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que tengas un hogar maravilloso. Y que uses eso para un cambio. No podés no hacer nada. Necesitamos una charla seria cuando las cosas no funcionan. Y a veces los papás, los esposos, las esposas, los hijos, lo que fuere, no nos sentamos, no queremos tener esa charla seria y nos termina pasando como le pasó a David con sus hijos. Perdió la amistad y la relación con todos sus hijos. Con todos sus hijos. Lo tengo que decir y me da vergüenza. El gran poeta y el gran hombre de Dios, David, destrozó y chocó reiteradamente su familia y perdió, me da ganas de llorar por él, perdió a todos sus hijos. Hacé algo con tu familia, hacé algo con tus hijos, porque Dios tiene otro plan. ¿Por qué va a llegar David? ¿Por qué llega David al momento del lecho de la muerte y ahí dice, no es así en mi casa, no fue así? No podemos llegar a eso. ¿Sabes con qué lucha él y pierde con la falta de perdón? ¿Me estás siguiendo todavía? ¿Me das unos minutos más? Con la falta de perdón. Cuando él no es rey todavía, está el rey Saúl. ¿Viste? Él gana una batalla, la de Goliat y todo eso, todos saben la historia. Él promete que le va a dar una hija, que le va a dar la hija a David. Pero en realidad no se la da, le da otra hija. Le da a Mical, que es la esposa con la que siempre está. Él se tiene que casar con Merab, se llama la esposa que correspondía, que es la hija mayor. Y como Saúl, no sé si alguna vez les pasó la historia esta, vos lo conocés, empieza a tener celos de David. David empieza a huir y ¿qué hace con la hija que le tenía que haber dado? A David se la da a otro hombre, se la da a otro tipo. Y con ese tipo tiene 5 hijos. Acordate, la esposa que era para David no se la da, se termina quedando con la otra, que es Mical, ¿sí? Y la que le tocaba se va con los 5 hijos. Pancho. Pareciera que no es parte de tu historia, ni mi historia, ni mis recuerdos bíblicos. Años después, cuando hay un pueblo que se quiere vengar de Israel por algo, que se llaman los Gabaonitas. Los Gabaonitas le dicen, quiero que me entregues a alguno de los descendientes de Saúl para matarlos, porque ellos me hicieron mal. David ya es rey, pasaron décadas, y le entrega 7 descendientes de Saúl. 5 son los hijos de esta mujer que Saúl no se le había dado. Los que pudieron haber sido sus 5 hijos. Qué harto David, ¿no? ¿Te das cuenta por qué Dios no le deja construir el templo? Vos sabés que Dios no le deja construir el templo porque dice, hay mucha sangre derramada en tus manos. Y no se trata de las guerras, se trata de todo esto. Se trata de que por las manos se le escurrió una familia. No se nos puede escurrir una familia de las manos porque Dios tiene otro plan para nosotros. Entonces David logra con sus acciones o con sus inacciones lo que ningún Goliat puede lograr nunca en tu familia, que es meterse con tu vida, porque el único que puede destruir tu familia es uno mismo, la familia misma. Nada de afuera puede destruir tu familia. Métete esto en la cabeza. Nada de afuera puede destruir jamás tu familia. Lo único que puede destruir nuestra familia somos nosotros mismos. Y eso es terrible. Entonces,
Mi pregunta es, para ir cerrando esto, ¿cuáles son los gigantes que tenés en el corazón? ¿Y qué tenés que vencer? ¿Qué vamos a hacer para interesarnos por la presencia de Dios? Y que se manifieste en serio en nuestro hogar, no con alabanza, no con música, con que la alabanza y la música sea cómo se lleva a nuestro hogar, que piensa en nuestra mente, cómo resuelvo mis conflictos matrimoniales, cómo resuelvo los conflictos con mis hermanos, cómo resuelvo los conflictos, cómo hago para pasar mi fe intelectual a una fe práctica, y la única manera es poniéndola en práctica, haciéndola. Y vos me podés decir, bueno, yo hace un montón de años que estoy casado, ya está todo desgastado, no sé, nosotros hace 41 años que estamos casados. Y tenemos también conflictos, ¿cierto? No, hace rato nos peleamos, ¿no? Podemos pelear para cambiar esto. Dale. En serio, cuando nosotros discutimos, resolvemos muy bien los conflictos. Vuestros hijos, eso está presente. ¿Vos dijiste algo? ¿Puedo decir algo que me dijiste otro día? A vos, princesa. ¿Me das permiso? El otro día me dijo un montón de cosas lindas. Estábamos en el campamento de jóvenes. Me agarraste y me hiciste llorar como un nene. Y entre las cosas que me dijiste fue que admirabas cómo trataba yo a Marcela y lo que habíamos logrado como familia. Vos sabés, y creo que saben todos, nosotros habíamos chocado a la familia. Tu marido ni existía. Vos no estarías acá. Nosotros la habíamos chocado, la habíamos roto en 1000 pedazos. Y no nos pudo y no nos supo ayudar a nadie. Y no nos quiso ayudar a nadie. Pero Dios estaba ahí. Y nosotros tuvimos que disciplinar nuestra vida para que nuestro matrimonio saliera adelante. El milagro de Dios, pero tuvimos que aplicar una disciplina durante un montón de años. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta hoy. Porque el día que se nos vaya esa disciplina, los gigantes nos comen y nos destruyen la vida. Los que tenemos un montón de años, yo los veo aquí que Teresa, que tiene más de 50 años casados, ¿no? ¿Cuánto? ¿55? 55 años de casado. Si ustedes dejan salir al limpio, ¿no? ¿Sí o no? 55 años después, con hijos y nietos grandes, ¿sí o no? Si dejan escapar al limpio, listo. O sea, esto no es para la gente joven, esto es para todos nosotros. Entonces, Dios quiere hacer algo y nosotros podemos facilitarlo, hermanos. Dije que lo podemos facilitar. Ahora, David cierra su historia con un acto de fe. Porque el versículo que nosotros leímos es un acto de fe. Y me gustaría que lo volviéramos a leer. Él dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, ¿cómo? Sin embargo, pero, Él ha hecho, ¿qué cosa? Pacto perpetuo conmigo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía Él no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. Te lo traduzco en mi idioma un poquito más. Mira, no fue así. Mi hogar fue un desastre, pero ¿sabes qué? Yo creo que Dios lo va a hacer igual. Choqué mi hogar. Yo sé que Dios lo va a hacer igual. Entonces voy a decir, ¿y ahora cómo salís de esta, predicador? Y la saco muy fácil, se me la sacó Dios. El hijo que lo sigue a él es Salomón. De la línea de Salomón nace Jesús. Y Jesús redime todas las cosas. Porque ese es el tema. Dios rescata toda la familia de David en Jesús. Y por eso se llama la casa de David, y por eso se llama de la familia de David, y por eso a Jesús se le dice, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Hijo de David. Le resolvió el tema a Dios.
le resuelve el tema a Dios por medio de Jesús. Y Dios nos va a resolver cualquier conflicto que hayamos chocado con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro abuelo, quien fuera, nos lo va a resolver en Jesús. Y no hay vuelta que darle. Porque no hay problema para Dios. Él no tiene problema de tomar nuestro matrimonio y resolverlo. Dios no tiene problemas. Dios sigue sentado en el trono mientras jugamos los autitos chocadores en casa. Dios sigue gobernando. Y Dios sigue esperando que dejemos de hacer desastre para repararlo y hacerlo de nuevo en Cristo. Y Él lo va a hacer. Yo creo que lo va a hacer. Y tal vez hoy esta palabra del Espíritu Santo de Dios te inspire a generar algo para que Dios lo haga. Que desafíe de alguna manera tu fe. Desafíe de alguna manera tu fe. Para esto, desear la presencia de Dios, ponerlo en práctica y matar los gigantes, vencerlos. No se matan, se vencen, porque esos resucitan y se vencen, y resucitan y se vencen, porque ahí sí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo te invito hoy no como una acción emocional, sino como una acción profética de tu parte. Puedas pararte como se para David y dice: no pasa esto en casa. El plan que Dios tenía no pasa en casa, pero Dios lo va a hacer. Y yo me voy a poner. Dios y yo lo vamos a hacer. Dios y vos lo van a hacer. Dios y vos lo van a hacer. Se pasó. Dios y vos lo van a hacer. Dios y vos lo van a hacer. Dios y ustedes lo van a hacer. Dios y los que están escuchando y viendo esto, Él lo va a hacer. Podés meterle fe a esto. Podés meterle fe. Y le vas a meter acción. Porque la fe sin acción es muerta, ¿no? Esa fe muere en el momento. Aguántame, escúchame. La fe que hoy tenés se muere cuando no hay acción. Lo dice la Biblia. Tu fe hoy, si no hay acción, se muere. La fe, si no obras, es muerta. Lo digo en Santiago. ¿Sí? O sea, aplicarle fe y tomar determinaciones en esta noche. Las cosas van a salir. Cristo en el medio. Cristo en el medio. Y todas las correcciones que tengamos que hacer. Todas. Yo estoy dispuesto. ¿Por qué no haces tu oración? Si estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ¿por qué no orar con ellos? Movete, dale. O no te hablas con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija. Si no, levanta
Señor, confío que lo vas a hacer, confío que lo estás haciendo, confío en que los adolescentes y los jóvenes que están hoy acá, Señor, podrán formar una historia maravillosa, Señor. Porque vos lo vas a hacer, Señor, porque nos vamos a meter ahí en medio de la ecuación y vos lo vas a hacer, Señor. Y aunque no lo veamos en esta hora, lo estás haciendo. Señor, sana corazones, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Porque vos sos el que abre los caminos, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Vos sos el Dios de los milagros. Mi milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Vos sos el Dios de los milagros. Milagroso, abres caminos, cumples Que cumple las promesas. luz en Señor, vos sos el Dios que cumple las promesas. así es. Señor, vos nos prometiste hogares de paz. Vos nos prometiste hogares de amor. Vos nos has prometido, Señor. Te ruego, Señor, que redivas en Cristo en esta hora, que rescates en Cristo, Señor. Que rescates en Cristo en esta hora, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y cada uno de nosotros, cuando vayamos hoy a casa, hagamos acciones de amor, acciones de cuidado, acciones de respeto, acciones de entrega, acciones de bendición y de cuidado, Señor. Acciones que muestren tu presencia, Señor. Y que veamos, Señor, milagros. Que lleguemos a casa, los que están preocupados por lo que va a pasar en casa, que descubran milagros, Señor. Que descubran tu mano obrada. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Señor, vos sos la luz en medio de las tinieblas. Y nosotros también somos luz en medio de las tinieblas. Clamamos por nuestros matrimonios. Abrir boca para orar por tu matrimonio. Clamamos por nuestros matrimonios, por nuestras parejas, por nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros amigos y nuestras nietas, por nuestros bisnietos. Hablamos el bien sobre eso, sobre los matrimonios rotos, Señor. Hay un nuevo tiempo sobre las relaciones de los padres y los hijos rotas. Se cancela y se corta en esta hora en el nombre de Jesús. Cancelo y corto todo obrar del enemigo, toda maldición generacional que ha habido sobre tu familia. La corto en esta hora en el nombre de Jesús. Se blanco como pastor de este lugar. Cancelo toda maldición, toda separación, todo engaño, toda infidelidad, toda codicia, toda hipocresía, toda obra de la carne y toda obra del enemigo queda rota en esta hora en el nombre de Jesús. Y confiamos que vos harás una obra maravillosa, Señor. Que vos harás una obra maravillosa en nosotros, en nuestras familias y en la ciudad. Y por lo tanto lo vas a hacer en nuestra Argentina, Señor. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Señor, gracias por aquellos que vendrán dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años, Señor. Y verán el fruto de lo que sucedió en esta noche, Señor. Ellos verán el fruto de lo que sucedió en esta noche. Que aunque sea esta noche, la noche final nuestra, que podamos tener la voz profética como la que tuvo el rey David, que sabiendo que estaba todo roto, dijo, no importa, Dios lo hará. Dios lo hará. Encender nosotros la mecha profética nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y abrimos este espacio para orar por aquellos que se sienten debilitados,
proyecto de familia, queremos orar por vos. Para los que están pasando por crisis matrimoniales, para los que están pasando por crisis con sus hijos, para los que están pasando por crisis económicas, queremos levantar un altar de intercesión en esta hora a favor tuyo. Así que deja tu banco